prueba de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Faltan 15 minutos para las 7 de la tarde, seguimos haciendo la prueba de ADN y vamos a hablar de algo que ya adelantamos ayer. Vamos a profundizar en esta iniciativa del gobierno, el plan de retorno humanitario, voluntario y gratuito para haitianos que deseen retornar a su país tras no lograr afianzarse en territorio chileno. De acuerdo al gobierno, el plan surgió en voz de miembros de la misma comunidad haitiana en Chile que no lograron acostumbrarse en nuestro país por distintas razones, ya sea porque, por ejemplo, no lograron dominar el idioma, acostumbrarse al clima, no encontraron un empleo y que habrían finalmente decidido regresar a su país. Sí, hablamos profusamente ayer del tema con varias variables, aristas, capas. Dijimos, vamos a llamar al jefe del Departamento de Extranjería y no solamente nos contestó el teléfono, sino que vino para acá. Está con nosotros acá en el estudio Álvaro Belolio, quien le damos las gracias por estar acá en la prueba de ADN. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Se conocen con Cristóbal o no? No nos ubicamos. ¿Ah? A propósito de la prueba de ADN, no es necesario. Hace más de 33 años. ¿Ah? Bueno, Álvaro, partamos un poco por definiciones. Decíamos ayer y no llegábamos a una conclusión del porqué de este compromiso para la persona que acepte este programa, ser parte de este programa, que se comprometa a no volver prácticamente en una década, en 9 años. ¿Por qué se llegó a esa cifra? Efectivamente, la cifra fue determinada en la práctica para establecer un número que le diera un peso a la decisión. El Estado está haciendo una inversión importante justamente en este programa, que es un programa humanitario, que fueron las mismas comunidades las que están solicitando, comunidades haitianas, en los últimos días comunidades colombianas. Nosotros tenemos que dar la seguridad que efectivamente estamos respondiendo, pero tampoco nos podemos hacer cargo todos los años. Como decía ayer el ministro, esto no es una agencia de viaje, por lo tanto, cuando la persona libre e individualmente toma la decisión de retornar, queremos que justamente entienda la inversión que está haciendo el Estado y el peso que conlleva esta decisión. O sea, una decisión respecto del número de años para que la persona se comprometa a no volver. Es cuantitativa y arbitraria. Que el incentivo para la persona a volver disminuya. Porque nosotros justamente estamos haciendo una inversión y si las personas, por ejemplo, pusiéramos un mes y volvieran todos los meses, sería demasiado efectivo para el Estado o poco de sentido común establecer una agencia de viajes para los turistas. No, pero ¿por qué, por ejemplo, para evitar eso, se dice, ya, se ocupa por una vez y si vuelve ya es cosa suya? Porque en la práctica, ¿cuál sería el incentivo a una persona que dijo que efectivamente no se insertó en el país, que lo vuelva a hacer en un mes más? ¿Qué cambia? ¿Y eso no vulnera ningún derecho? En la práctica libre no. tránsito, por ejemplo. Porque acá no hay ninguna norma que cobije esto, porque esto es un compromiso ante notaría. Efectivamente, o sea, es un compromiso ante notaría, nosotros lo vimos con los abogados y hay dos temas. Lo que dicen las convenciones internacionales es que tú tienes el derecho a salir de tu país, tienes el derecho a ingresar a tu país y tienes el derecho a moverte libremente durante tu país. Tú no tienes el derecho a entrar al país que tú quieras. Y eso justamente cuando nosotros vemos la declaración jurada, que en este caso está en español y también en creole, para que haya completo entendimiento, donde las personas libre y voluntariamente decían volver. La probabilidad que efectivamente vuelvan, dado que ya no se insertaron en la comunidad, caso concreto, un chico justamente de Coquimbo, que fue brutalmente golpeado y prácticamente perdió un ojo. Él dice, lo único que yo quiero es volver a estar en mi familia. Quiero volver a mi casa. Entonces, justamente, nosotros de forma humanitaria estamos viendo las condiciones, pero también hay gente que no encontró trabajo en esta temporada, no está conforme con el clima. Nosotros no tenemos los recursos o la capacidad para hacer esto todos los años. Esto es un caso único. No pretendemos volver a organizar este programa de forma repetitiva y queremos que justamente los migrantes que tomen esta decisión libre y voluntariamente entiendan el peso de que lo que significa los 9 años sin poder retornar y también de la inversión que está haciendo el Estado en ellos. Ahora, el hecho de que una persona tenga la necesidad de salir del país y el Estado de Chile voluntariamente decida otorgarle este beneficio, ¿por qué tiene que ser un amarre o una prohibición por un periodo de tiempo además tan importante? ¿No pueden cambiar las circunstancias de esa persona que el día de mañana pueda volver de manera regular, con todos sus papeles, hacer un aporte al país? Efectivamente, si una persona quiere retornar a su país para volver más adelante, no tiene ningún problema y lo puede hacer por sus propios medios. Pero cuando nosotros justamente tomamos recursos que podrían ser ocupados para dar desayunos a niños del Sename, para invertir en casos humanitarios, queremos asegurarnos que justamente estos recursos se ocupen para que las personas entiendan el peso que tiene esta decisión. Todas las personas son libres de salir del país. Si quieren volver a Chile, hemos creado incluso más categorías para que puedan venir, no necesariamente con un contrato de trabajo,
Por ejemplo, la visa de oportunidades te permite llegar desde el día 1 con una visa para buscar trabajo por un año, con un carnet de identidad que facilita tu inserción. Además tenemos la visa de regularización, donde hay 50.000 personas de nacionalidad haitiana que están inscritas al proceso. Estos son los casos que efectivamente quieren volver, que no se insertaron y que nosotros queremos darles que libre y voluntariamente decidan y entiendan el peso de esta decisión. Ahora, si eso implica recursos importantes de parte del Estado chileno y se establece esta dicotomía de que si no es Sename es para migración o para sacar a estos migrantes, ¿por qué no definitivamente utilizar esos recursos para el Sename, por ejemplo? ¿Por qué se toma la determinación de priorizar esto? Efectivamente, porque nosotros vemos estos casos humanitarios. Son gente que ellos mismos levantaron la necesidad. Gente que lo único que está diciendo, que está esperando, es que quiera volver a su país. Que fueron engañados para venir. Que justamente quieren desarrollar su proyecto de vida en su país de origen. Que se dieron cuenta que las expectativas que tenían, o la visión, o lo que le habían prometido, no se cumplieron. Y esto es un programa humanitario. Así como la ONU a través de la OIM hace varios de estos programas de retorno, y justamente nosotros estamos entregando que libre y voluntariamente decidan retornar y entiendan a través de esta prohibición de 9 años el costo que tiene para el Estado. Sí, es importante repetir hartas veces humanitario porque si no, no cuadra. Hay que decir humanitario porque de otra manera pareciera que nos estamos deshaciendo de inmigrantes indeseables. Es que es 100% voluntario. Ok, pero imagina, sí, yo lo entiendo. Dos cosas me parecen interesantes. Lo primero que tú dices es que esto es una inquietud que nació de las mismas comunidades. Eso es interesante porque ayer escuchábamos un audio de el líder de, no me acuerdo exactamente qué comunidad, pero era como de los migrantes. Era un representante de la comunidad haitiana. Era el representante de la comunidad haitiana, ok. Un representante de la comunidad haitiana y él decía que él le parecía que esto era discriminatorio, se refirió en términos bastante duros a la iniciativa. Por lo tanto, eso me choca un poco con esta idea de que hayan sido las mismas comunidades las que promovieron el programa. Si es que es cierto que son las propias comunidades las que promovieron el programa y el gobierno de Chile en su inmensa generosidad dice, bueno, nosotros vamos a hacernos cargo de esto, pero para que no me agarrís para el chuleteo, no te lo puedo pagar todos los años, cada vez que no te sientas cómodo, te doy los 9. En ese sentido yo podría entenderlo. Entonces, eso quiero que entendamos. Lo primero, que es humanitario y cuál es esa demanda, cómo ustedes la percibieron, porque la acusación que les van a hacer, la estoy viendo ya, es que se fabricó un poco esta demanda humanitaria de personas que, 2 o 3 casos de personas que, entre comillas, no se insertaron, que también es un concepto complejo, eso de la inserción, o de personas que tenían una urgencia muy contingente, no sé, mi hijo se enfermó en Haití, tengo que ir ahora, no es que no me haya insertado, es que tengo que viajar ahora y pum, aprovecho de hacerme de ella 9 años. Entonces eso me parece interesante que nos cuente un poco de cómo surge esta demanda de las comunidades. Yo creo que acá hay varios temas importantes. Uno, la cantidad de organizaciones que se arropan la representación de los migrantes es infinita. Claro. Así como hay cuántos liberales creen que son los liberales únicos, también hay cantidad de migrantes que se creen representar a su misma comunidad. Eso no es ping-pong, ¿eh? No, está bien. Entonces, en ese sentido, si hubiera un interés, primero, a mí me encantaría tener la capacidad de saber qué piensa cada uno de los migrantes sobre su decisión. Pero no la tengo porque es imposible. Entonces, las personas que justamente dicen autonombradas, ser representantes y saber qué piensa cada una de las personas, es muy complejo. Nosotros vamos directamente a la ciudadanía, abrimos este programa transversalmente, lo tenemos en varios idiomas, ocupamos por supuesto a los gobiernos locales, que de forma generosa han decidido participar en este programa, pero cuando tienes 200 inscritos en las primeras 3 horas, te dice algo. Álvaro, mira, ayer nosotros comentábamos, que tiene varias divisiones este tema. Una era cualitativa, que tiene que ver con los principios, la ética, en fin, la legalidad, y la otra es cuantitativa. Fuera de micrófono nos decíamos que básicamente acá en Chile debe haber unos 180.000 haitianos, más o menos. Más o menos. Y en 24 horas, desde que se abrió este programa, ¿cuántos se han inscrito? O sea, en general nosotros vimos el análisis hasta ayer. Una vez que lo abrimos a las 3 de la tarde, ya al cerrar la edición de ayer, eran 200 personas inscritas. Y eso te dice que hay interés. O sea, ya hay un vuelo ya. Ya hay un vuelo. O sea, nosotros no tenemos una meta. Nosotros queremos justamente este tema humanitario y nosotros no convocamos a la persona que salió justamente a través de la Comisión de Gobierno Interior, además invitado por un parlamentario de oposición, y fueron los parlamentarios de oposición los que nos pidieron ver algo. Además, él salió por la prensa, justamente analizamos e invitamos a distintos líderes. Nosotros hemos visto que la desegregación de líderes haitianos es infinita, y en general no tienen la mejor relación entre ellos. Y nosotros dijimos, abramos el registro, veamos efectivamente cuánta gente se inscribe de Haití o de otros países, que también estamos dispuestos a evaluarlo,
para ver este sistema de retorno. Por lo tanto, nunca hemos hablado de cantidad o meta o fecha. Nosotros vamos a ir semana a semana evaluando las condiciones. Ya tenemos una cantidad que al parecer sería razonable para el primer vuelo, el cual esperamos hacerlo a fin de mes. Y nosotros justamente queremos darte este carácter humanitario. Personas que nos han dicho que lo único que están esperando es que los expulsen porque no tienen para comer y no consiguieron trabajo y no lograron insertarse, o que no les gusta el clima, o que no los recibieron bien, u otras condiciones. Lo que sí es interesante es justamente discutir cuáles son las medidas de convivencia que podemos generar a futuro para que la inserción de extranjeros en Chile sea más sencilla. Los últimos 4 años se tomó la política del avestruz, como lo llamo, de esconder la cabeza en la tierra y hacer como que nada hubiera pasado. Pero ahora nosotros nos hicimos el cargo, regularizamos, entregamos la opción de aquellos que estaban descontentos puedan volver. ¿Y qué vamos a hacer a futuro? ¿Qué va a pasar con las futuras migraciones? Ayer fue Haití, pero mañana podría ser Nicaragua. Hoy en día está siendo Venezuela. Entonces, yo creo ¿Y qué que se va a hacer en ese aspecto? Porque hemos comentado acá que uno de los problemas que uno detecta es que es un fenómeno que genera tensión social, porque mucha gente no estaba preparada para lo que ocurrió. Y eso no solamente tiene que ver con un tema económico, sino que tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema educacional. Entonces, pensando en eso mismo, ¿no? De cómo nos preparamos mejor para un fenómeno que evidentemente va a continuar, ¿qué se va a hacer en términos concretos para eso? ¿Me puedo sumar a esa pregunta? Por favor. Por favor. No sé si está autorizado para hablar de política ideológica, pero si no lo está, no importa, nadie está escuchándonos. La pregunta de la Andrea además la quiero mezclar con la tensión que hay dentro del oficialismo, porque evidentemente hay sectores que no consideran que la migración sea un fenómeno positivo, ya sea porque ellos están experimentando un problema en su cotidianidad, más horas en el consultorio, más coras, etcétera, o como veíamos en un estudio ayer, es más difícil que suban los sueldos en la medida que hay más mano de obra barata, etcétera, o que culturalmente lo sienten una amenaza, pero también está ese lado, entre comillas, más cosmopolita de la derecha, más liberal, que ve los beneficios económicos de la inmigración, y tengo la impresión de que tanto tú como el propio presidente Piñera están más en ese segundo grupo, es mi impresión. A ti, de hecho, cuando te nombraron en las redes sociales, los grupos más duros de derecha te acusaron de trabajar con los jesuitas y ser pro-migra. Lo siguen haciendo, ¿no? Lo siguen haciendo. Entonces, por lo tanto, me gustaría ver cómo ustedes, que supuestamente son los que ven con buenos ojos la migración, en una coalición donde hay gente que no comparte necesariamente esa visión, está preparando esos planes para futuro. Voy a separar la respuesta en dos partes. Uno, la visión más teórica, por así decirlo, y otro, el tema administrativo más concreto. Primero, yo nunca he ofendido esto, yo creo que la migración es buena. Yo creo que la migración es buena, yo creo que Chile necesita de la migración, no solo lo económico, también lo social, lo cultural. Es un país que tiene las tasas de natalidad más bajas de Latinoamérica, que más ha bajado en la región. Es un país donde la productividad se ha estancado hace muchos años, donde justamente el tema de la innovación o el crecimiento ha estado un desafío y la migración entrega grandes valores. Cristóbal tiene clara la historia de nuestro bisabuelo que llegó justamente de Italia escapando del fascismo y puso un almacén donde vendía salsas de tomate. Entonces, bajo esas condiciones, uno entiende y uno solidariza con el tema de la migración. Y lo que nosotros entendemos es que hay que hacerse cargo de ciertas realidades. ¿Cómo uno evita que se generen fenómenos como Bolsonaro, como Trump y otros? Es haciéndose cargo, porque cuando entre el 2014 y el 2017 entraron y se quedaron 700.000 personas, eso genera desafío en convivencia. Y hacer la política al avestruz no funciona. No, entiendo. Hay una cosa que es de fondo y otra cosa que tiene que ver con la forma. En la deportación masiva de haitianos sale lo mismo que está saliendo como crítica hoy día, que en el fondo, si bien ahí puede haber un principio compartido, en el fondo aquí estoy haciendo un guiño político a sectores que efectivamente rechazan la migración. Yo creo que el tema, o sea, por la forma en cómo se está haciendo. Detener la migración es prácticamente imposible. Poner muros no detiene la migración. Lo que uno sí puede hacer es que el proceso sea lo más ordenado posible, y la política del presidente Piñera justamente habla de eso, del tema de ordenar la casa. De la responde esto a ese principio segura, ordenada y regular. Ordenar la casa. Entonces, lo que nosotros queremos y lo que estamos implementando es que justamente que todo extranjero no turista entre desde el día 1 con un carnet de identidad, con un RUT. Porque como chilenos damos por sentado lo fácil que es hacer cosas cuando tenés tu carnet. Pero cuando en la visa tenés que esperar 6 meses para tu carnet, en la permanencia definitiva son 9-10 meses, son meses que tú no puedes firmar un contrato de arriendo, no puedes firmar un contrato de trabajo, o tienes dificultad para firmar el contrato de trabajo, tienes problemas para sacar un celular, para ir al supermercado. O sea, y la probabilidad que se vulneren tus derechos en temas de vivienda
o la dificultad que tiene justamente el acceso a salud y educación son mayores. Entonces, como estamos justamente aprobando el proyecto de ley y tuvo apoyo transversal, es que todo extranjero no turista entre desde el día 1 con un RUT. Y eso es la política de inclusión más efectiva en el corto plazo. Hay temas también sociales, culturales, de cosmovisión. O sea, ¿Qué pasa con eso? Que era la pregunta original que había hecho. Eso Antes es, que me la quitara Cristóbal. eso justamente, o sea, ¿cómo nos hacemos cargo del tema de convivencia? Uno, RUT. RUT desde el día 1. Porque, ¿qué pasa hoy en día? Pero yo sé, eso es en lo formal. Pero lo que pasa en la calle, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? En general, lo que estamos haciendo cuando hicimos la regulación extraordinaria fue justamente darle a estas personas invisibles para el Estado, invisibles en la administración pública, donde los gobiernos locales no los tenían ningún registro, darles, hoy en día funciona el sistema, ya hemos resuelto 50.000 visas, donde las personas van al Departamento de Extranjería, Matucana 1223, le estampan su visa, se registran PDI, les toman las huellas para un carnet de identidad y les dan una cuenta RUT, todo en el mismo lugar, en 90 minutos. Eso es darle dignidad a las personas. Yo entiendo eso, Álvaro, pero quiero insistir. Aquí hay un conflicto social que se genera, una tensión, no quiero decir conflicto, de la persona que antes no veía a un migrante y ahora lo tiene al lado de su casa. Y eso va más allá del RUT. Incluso el tema del RUT va a decir, bueno, y este señor ahora tiene documentos, tiene más facilidad de acceder a los servicios públicos, en desmedro de mis posibilidades. ¿Cómo podemos avanzar para cambiar esa percepción o para mejorar esa realidad? En general, en nuestros focus y estudios, lo que hemos visto, uno de los factores que más afecta a los problemas de convivencia tiene que ver justamente con el tema de la vivienda. En general, en espacios socioeconómicos medios bajos, en lugares densamente urbanos, donde hay personas que vienen a un departamento, el departamento al lado de 40 metros cuadrados viven 5 o 6 familias, con subarriendos, con abusos en temas laborales importantes. Y genera problemas. Genera un tema de convivencia, el tema de los ruidos, el tema de los olores, el tema de los espacios, el tema del tiempo que espero en mi ascensor o bajar la escalera, cuando justamente estoy con esa cantidad de gente que además paga un sobreprecio ridículo que no le permite vivir en las mejores condiciones. Entonces, el tema de aprender a convivir en diversidad, o la casa común, si se pone en social cristiano, otra cosa del estilo, o varias de esas condiciones, tiene que ver cómo nosotros generamos espacios de convivencia para poder entendernos y relacionarnos, y cómo justamente el tema del espacio es un tema súper relevante. La propuesta que se haga en términos de vivienda para los migrantes va a ser probablemente la política social migratoria más importante en los próximos años. ¿Y no tiene que ver también con un mensaje, con la manera en que desde el gobierno se plantea el tema de la migración? ¿No es una señal un poco contradictoria decir que por una parte la migración es buena y por otra parte mostrar o publicitar imágenes de los aviones de migrantes expulsados, delincuentes? Hay un buen punto. Yo creo que una de las políticas de convivencia más importantes es tener la certeza que el extranjero que está a mi lado es una persona que no tiene antecedentes penales graves. Y que si efectivamente los tiene... Pero eso no lo sabemos ni siquiera de los chilenos. Por eso, o sea, pero vamos a tener la certeza. Como suponer algo que... Pero yo quiero retomar un poco la pregunta, porque siento que no me respondiste un poco, disculpa Álvaro que te lo planteé así, pero en el fondo, ¿cuánto hay de mensaje político a ciertos sectores que están rechazando el tema migratorio y cuánto hay efectivamente, y lo sabemos porque de eso se trata esta entrevista, de regularizar un poco, amortiguar un proceso migratorio descontrolado que vimos en años anteriores? Porque parece que están conviviendo las dos cosas. O sea, hay de uno, pero siento que también hay de lo otro. Es un fenómeno que existe. Yo creo que los temas de convivencia, como apuntaba Andrea, son súper importantes. Entonces, casos bien concretos. Nosotros creamos un área de convivencia, tratando de encontrar los mensajes en los barrios, comunas y regiones que ayudara a mejorar la relación entre nacionales y extranjeros. Hicimos un concurso de innovación pública que tiene dos áreas. Uno justamente en la parte de encuentro, cómo generar estos lugares para generar la relación entre nacional y extranjero, y uno de redes para visibilizar las oportunidades y el acceso a servicios. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué en ciertas áreas la convivencia o la migración es mirada de forma tan positiva y en otras no? Caso bien concreto, la gastronomía. Yo no conozco a nadie que esté en contra de la gastronomía peruana porque no es chilena. La gastronomía peruana es una maravilla, todo el mundo lo sabe. Perú hace relaciones exteriores a través de su gastronomía. Y el impacto que ha tenido la gastronomía internacional en la comunidad chilena, nadie lo discute. Lo mismo pasa con el deporte. La estrella de la sub-20 chilena, cubano. El mejor levantador de pesas de Chile, cubano. El mejor luchador greco-romano, cubano. Son chilenos nacionalizados, por supuesto. El mejor luchador de boxeo... Polémicas de por medio también. El mejor boxeador amateur es un ruso que vive en Puente Alto. Entonces, ¿por qué en la selección sub-20, o sea, la selección de fútbol, la que ha ganado Pedro Pablo Hernández, nació en Argentina, Mati Fernández nació en Argentina, Jorge Valdivia nació en Venezuela? Entonces, ¿por qué en la gastronomía la migración es positiva?
¿Por qué en el deporte la migración es positiva? Pero ¿por qué en compartir mi espacio o en los temas laborales se generan los roces? Y esa transición es justamente la que estamos tratando de ver a través de este concurso de innovación pública, el cual vamos a hacer pilotos, pero también buscamos, y también con el proyecto de ley, se busca que el Consejo de Política Migratoria, que lo debería liderar el Ministro de Desarrollo Social, haga una propuesta de cómo mejorar o cómo aprender a convivir en diversidad. Yo tengo una última pregunta en relación a lo que mencionaba sobre esta certeza de que la persona que va a estar al lado no tiene ningún tipo de antecedentes delictuales. En este proceso de regularización hubo gente que obviamente no entró en el proceso, que probablemente ingresó de manera ilegal al país, es decir, por un paso no habilitado, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿va a haber redadas buscando a esos migrantes? ¿Cómo vamos a asegurarnos que esos migrantes no estén en el país? En general, primero, tener una migración irregular cero es imposible. Da lo mismo la cantidad de murallas, aviones contra la casa de oso, como ese capítulo de Los Simpsons. Es imposible tener un número máximo. Entonces, entendiendo esas condiciones, tiene que ver mucho con los incentivos que uno va generando. Cuando nosotros generamos el nuevo proyecto de ley, cuando decimos que las personas que entren como turistas tienen que salir como turistas y los residentes postulan a través de visa consular, es porque ellos automáticamente vienen con el carnet. Por lo tanto, el incentivo a entrar con carnet en Chile es un incentivo bastante poderoso para poder generar la inclusión. Efectivamente, las personas que no se regularizaron, ellos pueden salir del país o volver a solicitar la visa en los consulados respectivos, pueden ir a autodenunciarse a la Policía de Investigaciones, tienen ciertas condiciones. Pero si están de forma irregular, no se inscribieron en la regularización, no han hecho ningún esfuerzo por justamente acercarse o demostrar su arraigo con el país, van a haber situaciones en donde lamentablemente van a tener que abandonar el país. Claro, pero eso a través de qué se detecta, esa es mi pregunta, porque hay distintas decisiones también desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? Tenemos a Trump haciendo redadas para buscar migrantes y tenemos posiciones de otros países donde eso no ocurre. Todos pasaron por Policía Internacional. Así es. En general, cuando nosotros tomamos la decisión de regularizar, era justamente dar una mano a las personas que ya se habían insertado en el país y no lo habían podido hacer. Cuando logramos 268.000 personas que estaban de forma irregular o no tenían la visa para trabajar y estaban en los plazos para solicitarlo, apuntamos a esa línea. Si hay gente que efectivamente por distintas razones, por estar mal asesorado, por tener antecedentes penales u otras condiciones, nosotros no vamos a hacer una lógica de hacer redadas porque es poco efectivo, pero estas personas igual van apareciendo. Estas personas van apareciendo por las necesidades que tienen justamente con sus gobiernos locales, por las necesidades de la generación de redes, justamente por la información que se tiene hoy en día, por ejemplo, con los catastros que se están levantando. Y nosotros queremos desincentivar la migración irregular porque afecta a los migrantes, porque la probabilidad que se violen los derechos humanos de los migrantes cuando están irregular es mucho mayor. Y lo que queremos hacer es justamente que todos entren con un documento, con un RUT, para que puedan desde el día 1 sacar su cuenta RUT, para que puedan justamente, ojalá, firmar un contrato de arriendo y evitar justamente esos arriendos abusivos, esos hacinamientos que existen que nuevamente generan problemas de convivencia.